Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, lunes 28 de noviembre, iniciamos una nueva semana revisando lo que está ocurriendo en los mercados internacionales junto a Eduardo Villablanca, nuestro Product Owner Advisory de Itaú Inversiones. Eduardo, ¿cómo estás? Pablo, feliz de estar aquí conversando contigo y con todos nuestros clientes, así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Eduardo, vamos al tiro entrando en terreno. La semana pasada hubo hartas noticias, harto movimiento, pero quería partir por lo que está pasando más lejos, en China. Estuvimos viendo que los contagios de COVID estaban llegando a niveles récord, los contagios diarios. Se han cerrado algunas escuelas, se ha hecho cuarentena en edificios. Y quería preguntarte cómo están viendo ustedes ese panorama, si acaso puede volver a producir algún efecto de frenazo, digamos, en la producción o en la cadena logística. ¿Cómo puede afectar esto el entorno macroeconómico? Es una súper buena pregunta, Pablo. Como comentabas recién tú, efectivamente estamos alcanzando máximos históricos nuevamente, lamentablemente, en China, con más de 30.000 casos diarios, por ejemplo, la semana pasada. Está el riesgo, como comentabas tú, de nuevas restricciones, lo que obviamente pone en riesgo el crecimiento de China en un entorno de desaceleración que tenemos a nivel global, que obviamente no es positivo. Entonces, obviamente es un tema bien relevante. Ya vimos el impacto, por ejemplo, que ha tenido esta serie de restricciones y políticas de cero COVID-19 que está implementando China en el precio de los commodities, por ejemplo. Y lo bueno, dentro de todo, es que ahora último China está tratando de implementar restricciones que son más específicas y no tan en general, como por ejemplo poner en cuarentena un edificio o una cuadra, más que una ciudad entera, obviamente en un esfuerzo por no tener un impacto, como comentabas tú, tan grande en términos económicos. Pero sin lugar a dudas que es un tema que preocupa. Obviamente China sigue siendo una economía súper relevante a nivel global y sin lugar a dudas que en este entorno que ya es de desaceleración, el que vuelvan a imponer nuevamente estas restricciones puede tener efectivamente un impacto en el crecimiento de China en particular, y obviamente eso se puede traspasar también al resto de mercados emergentes. Así que es un tema que tenemos que estar considerando. Hay también un tema interesante a revisar que en algún minuto, si es que llegan a controlar la situación, van a tener que retirar ciertamente estas restricciones que tienen al día de hoy, y eso podría tener incluso un impacto al alza en el precio de los commodities cuando se restablezca la demanda por de China, y eso obviamente tenemos que estar bien atentos a eso y al impacto también que podría tener eventualmente en la inflación, que es el gran problema que tenemos a nivel global. Pero eso obviamente probablemente en un tiempo más, y ahora en el corto plazo lo que preocupa, como decías tú, es sin lugar a dudas las restricciones, el aumento de casos que han tenido y el impacto que podría tener en el crecimiento de China. Así que sin lugar a dudas que es un tema relevante a considerar y que ha marcado los titulares, ¿no es cierto?, estas últimas semanas en el plano internacional. Eduardo, ahí mencionaste el tema de la inflación y Estados Unidos, bueno, la semana pasada también se conocieron las minutas de la última reunión del Banco Central de Estados Unidos, que subió la tasa nuevamente a 75 puntos, que es bastante, una alza bastante fuerte, digamos. De hecho, se habla que es el ajuste más agresivo de los últimos 40 años. Pero sí había como consenso entre los consejeros de que ya había que moderar un poco el ritmo, digamos. ¿Cuánto cree el mercado que esa expectativa de moderar el ritmo vaya a ocurrir finalmente? Es un tremendo tema también que, como comentabas tú, Pablo, está súper ligado a lo que es la inflación, que es el gran problema que seguimos teniendo al día de hoy prácticamente en todo el mundo. Como comentabas tú, tuvimos las minutas de la última reunión de la FED en Estados Unidos y efectivamente empiezan a haber señales ya de moderación. Como bien decías tú, llevamos 4 reuniones con alzas de 0,75%, que obviamente es una magnitud bien relevante. Ya tenemos la tasa de política monetaria en Estados Unidos en el rango de 3,75, 4%, y como comentábamos en las minutas, ya empieza a haber una señal de moderación, y de hecho el mercado ya está esperando que en el mes de diciembre empiece a bajar un poco la magnitud de estas alzas de tasas que hemos tenido, en donde las expectativas están centradas en un 0,5%. Otro tema también relevante que apareció en las minutas de la última reunión es que al final del día, ahora en particular, la discusión se está centrando mucho sobre el nivel final que va a tener la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Ahí obviamente destacaron que probablemente va a terminar más arriba de lo que nos habían señalado previamente, pero el mercado la verdad es que ya tiene
expectativas que se están asentando, consolidando y estabilizando en torno al 5%. Se han dejado de internalizar nuevas alzas, lo que obviamente es positivo. Al final del día se ha empezado a estabilizar esto y las expectativas empiezan a ser de moderación, como comentábamos, en donde al final del día lo que generaba mucha volatilidad o preocupación era que, en palabras bien coloquiales, a la Fed se le pasara la mano con estas alzas de tasas y terminaran frenando de golpe, de forma muy agresiva, el crecimiento económico, y eso empieza a quedar un poco de lado con esta señal de moderación que ya empezamos a ver en las minutas, a lo que se suma también las declaraciones que hemos tenido de varios consejeros de la Fed que precisamente van en línea con este mensaje también de que probablemente ya en la reunión de diciembre tengamos ya una moderación en la magnitud de estas alzas de tasas que hemos tenido. Y dentro de eso, obviamente, ¿no es cierto?, el último dato de inflación que tuvimos en Estados Unidos para el mes de octubre, que tuvo un alza de 7.7% anual, bajo el 7.9% esperado, lo que obviamente libera un poco también de presión sobre la Fed y podría permitir que efectivamente moderen esta magnitud alzas de tasas de cara a diciembre. Y dentro de eso también, tomando este escenario, ¿no es cierto?, de moderación que podríamos empezar a tener por el lado de la Fed, los instrumentos de renta fija internacional se empiezan a ver también algo más atractivos sin esta presión, ¿no es cierto?, de la Fed subiendo tasas, que obviamente van a seguir subiendo, pero probablemente de una forma más moderada, y eso podría dar espacio, obviamente, para que se empiece a recuperar ya la renta fija internacional, que ha sido una de las clases de activos que se han visto más afectadas en este entorno de retiro de estímulos a nivel global y en particular de Estados Unidos, en donde podríamos incluso ya empezar a internalizar algo de ganancias de capital también por el lado de la renta fija internacional. Sí, es complicado el panorama, digamos, de los bancos centrales y de la Fed por este desfase natural que existe entre la política monetaria y la reacción de la actividad económica. Ahí está el no pasarse la mano, digamos. Eso, ¿cómo ven que se lo han jugado, digamos, en Estados Unidos la Fed? El desfase es muy grande. O sea, la verdad es que hemos visto que los mercados obviamente habían tenido una reacción bien negativa en un principio, con perspectivas, ¿no es cierto?, de un retiro de estímulos que iba a ser muy agresivo, pero la verdad es que, como comentábamos, el último dato de inflación trajo paños fríos al mercado y de alguna forma estabilizó estas expectativas de alzas de tasas que se empezaron a quedar en el 5%, lo que obviamente es positivo, y no se han seguido internalizando más alzas de tasa. Entonces, el escenario base que se está viendo para Estados Unidos al día de hoy es un soft landing, una desaceleración más controlada, ¿no es cierto?, a futuro, lo que obviamente tampoco es positivo, pero no estaríamos hablando de un escenario, como decías tú, con una Fed demasiado agresiva que frena de golpe el crecimiento económico y que nos podría llevar a una recesión o desaceleración muy prolongada. Así que de a poco se empieza a ver el escenario algo más positivo a nivel internacional, considerando el tema del retiro de estímulos, como decías tú, a nivel internacional. Qué bueno que por lo menos empiezan a haber algunas luces más positivas. Así es. También, respecto a la inflación en Chile, también se está mirando un poco, se está la discusión de si hay un punto ya de inflexión o no en el tema inflacionario, digamos, de 14%, la última cifra estuvo cercana a 12%. Quería saber eso cómo está impactando ya para entrar en las inversiones, que es tu especialidad, digamos, y para que la gente pueda empezar a tomar algún tipo de decisión. ¿Cómo está impactando este comportamiento de la inflación en las tasas de renta fija que han estado justamente cayendo? Sí, una súper buena pregunta también. Como decías tú, está todo muy linkeado a lo que ha sido la inflación, que al final del día, de por sí solo, la inflación obviamente es mala porque encarece el costo de la vida, pero trae obviamente una respuesta por parte de los bancos centrales más agresiva para controlar la inflación. Y efectivamente en Chile ha venido ya cayendo la inflación. De hecho, las expectativas también de inflación para finales ya del próximo año vuelven a estar en torno al 4%, que son niveles ya súper normales. Ahí el target que tiene el Banco Central es un 3%, así que obviamente son expectativas bien optimistas, pero que empiezan a hablar algo más de normalidad futuro. Y obviamente eso podría darle espacio al Banco Central en nuestro país para que empiece a recortar eventualmente la tasa de política monetaria. Obviamente no pensamos que lo vayan a hacer ahora este año, pero sí ya probablemente durante el próximo. Y eso la verdad es que es positivo para las tasas de los instrumentos de renta fija, dado que
han empezado a internalizar efectivamente estos recortes en la tasa de política monetaria que podríamos tener en Chile. Hemos tenido caídas en torno a un 1% durante solo el mes de noviembre, en algunos plazos incluso en torno al 1,5%, e incluso en algunos plazos más. Obviamente se empiezan a internalizar estos recortes que podríamos tener a futuro en la tasa de política monetaria. Hay gran parte de eso que ya se está internalizando. Por ejemplo, para los próximos meses, si miramos 12 meses, un año, horizonte hacia futuro, ya hay internalizados aproximadamente 5,5% de bajas de recortes en la tasa de política monetaria, y eso obviamente ya se está internalizando en los precios al día de hoy. Entonces, igual hay que tener un poco de cuidado, obviamente, después de este movimiento agresivo que hemos tenido en las tasas durante el mes de noviembre, con ganancias de capital que han sido pero súper atractivas, pero que ya empiezan a reflejar efectivamente gran parte de este escenario de una menor tasa de política monetaria que podríamos terminar teniendo durante el próximo año. Ahora, los plazos más cortos se siguen viendo atractivos. Al final del día nos sigue haciendo mucho sentido la renta fija local, sigue siendo una clase de activo que nos gusta mucho dentro de la recomendación que tenemos, dependiendo obviamente del perfil de riesgo que tenga cada cliente y objetivos, pero al final del día los plazos más cortos siguen teniendo retornos súper atractivos y por ejemplo en pesos, fondos mutuos como el Itaú ahorro corto plazo siguen teniendo un nivel de retorno esperado a futuro bien atractivo, con los niveles de tasas que en estos plazos más cortos siguen estando en niveles bien altos hasta el día de hoy. Perfecto, Eduardo. Bueno, y también alineado con la inflación, si hay expectativas de que la inflación se vaya a moderar, ¿qué pasa con las inversiones en UF que han estado, digamos, tan moda y que tanta gente ha utilizado para aprovechar, digamos, esta tendencia alcista que ha tenido la UF? ¿Sigue siendo una buena alternativa? ¿Hay que empezar a mirar otras alternativas? Y finalmente, que tú eres un advisory, un consejero, ¿dónde uno puede buscar alternativas de inversión? Sí, mira, efectivamente nosotros seguimos viendo valor en el UF. La verdad es que esta caída de tasas que hemos tenido estas últimas semanas ha estado bien enfocada en tasas en pesos nominales. Las tasas en UF, en particular en plazos un poco más cortos, en torno al año, se han mantenido bien estables. Y vemos que por ahí podría quedar un espacio todavía para que se sigan ajustando en estos plazos las tasas a la baja y generando obviamente ganancias de capital. Al final del día seguimos teniendo tasas de retorno súper atractivas en torno a un año. Hay instrumentos que están pagando UF más 4,5% aproximadamente, un poco más también incluso, lo que es súper atractivo, son niveles de retornos de tasas reales que no teníamos prácticamente hace 10 años, entonces se sigue viendo valor en el UF. Al final del día, las expectativas también de inflación, después del dato de inflación de octubre que tú comentabas, que fue bajo lo esperado, de 0,5 mensual, bajo el 0,9 que se esperaba, hizo que se cayeran de forma bien agresiva las expectativas de inflación, como comentábamos, en torno al 4% casi ya a finales del 2023, lo que pareciera ser algo optimista, dado que obviamente seguimos teniendo problemas, ¿no es cierto?, a nivel global, un dólar fuerte, problemas también en la cadena de suministro asociados también a las restricciones en China. Entonces, podría ser que fuera muy optimista a lo mejor esta expectativa que tiene el mercado de que se va a lograr bajar la inflación efectivamente hasta un 4% a fines del próximo año, y por eso también sigue siendo atractivo el estar invertidos en UF, aprovechando estos niveles de retorno en torno a un año que comentábamos son bien atractivos. Y para eso, por ejemplo, en Itaú tenemos el fondo mutuo Itaú Ahorro UF, que nos sigue gustando harto y sigue estando dentro de los portafolios recomendados que construimos de cara a nuestros clientes. ¿Y dónde la gente puede buscar esos fondos? Pueden verlos en la página de Itaú, en www.itau.cl, y obviamente si tienen un ejecutivo de cuentas de inversiones, felices de que lo contacten y nosotros poder ayudarlos. Así que la invitación es que revisen ahí, obviamente, también nuestro canal de Instagram, por ejemplo, que está bien activo en material. Estamos también allí subiendo información de nuestros fondos para que puedan, obviamente, entender mejor nuestros productos. Perfecto, Eduardo. Oye, muchas gracias. Antes de despedirte, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna mujer que tú admires? ¿Alguna mujer que te inspire? Mi señora. Muy buena respuesta. Mi señora, sí. Bueno, quería aprovechar, para que invites también a tu señora, Eduardo. Estamos en Visión de Líderes, iniciando el ciclo de pioneras, justamente con mujeres para inspirarse. Tenemos a la primera rectora de la Universidad de Chile,
a la primera mujer que dirige la orquesta del Teatro Municipal de Santiago, a una chef chilena que se abrió espacio en Nueva York en un mercado muy difícil, y también a otra chilena que está trabajando por hacer más amable, digamos, tener un propósito en el momento de la vejez. Así es que te dejo invitado a ti, a tu señora y a todos quienes nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en TikTok, para que puedan estar al día de todos estos contenidos. Eduardo, muchas gracias, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias a ti, Pablo. Nos vemos, que estén bien. Vale, que estén muy bien.